Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos Hola, acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos con la escritora Viviana. Ella viene a presentarnos su obra Psicopompo, ¿cierto? Publicada con el sello editorial Letras Negras, en Alas de Cuerpo. Viviana, bienvenida. El espacio es todo tuyo. hola, mi nombre es Viviana Mendoza, soy de México, ahorita estoy radicando en Chihuahua, en la zona norte, y tuve el gusto de ser uno de los finalistas de la convocatoria que tuvo Alas de Cuervo hace ya un par de años, y vengo a presumir un poco del libro, pero más que nada a conocer la perspectiva de uno de los lectores. Ay, Así que, bueno. por favor, chica, ¿qué te Empieza, parece si empieza. empezamos? Bueno, a mí me gusta como empezar como creando una perspectiva general de la obra para saber de dónde surge. Una de las cosas que a mí principalmente me atrajo muchísimo de tu obra es que hablas del paisaje urbano. Creo que el paisaje rural y el paisaje urbano a la hora de mezclarlo en el terror tiene características totalmente diferentes y tu obra está atravesada por esta imagen de las cosas que ocurren en la ciudad. Y quería empezar por preguntarte por qué decides que tu obra de terror esté ambientada en lo urbano, ¿cierto? En la ciudad, en estos espacios oscuros, en la sensación de las personas que habitan la calle y que esto esté mezclado con todo un componente, digamos, mágico, esotérico, sí, como que raye con la concepción de la idea de la muerte. ¿Por qué te pareció que sería un buen lugar para ubicarlo en la ciudad? Eso es algo que quería saberte primero. Bueno, básicamente porque soy persona urbana, a pesar de que crecí en zonas rurales. Yo soy descendiente de ingenieros agrónomos, así que mi primera raíz fue indígena, fue campesina y demás, pero terminé creciendo en ciudades. De hecho, vivo en la capital de Chihuahua. Y me di cuenta de eso. Normalmente la gente cuando piensa en lo mitológico, cuando piensa en las leyendas, se va a lo rural. Siempre. La primera concepción es, la casa embrujada está afuera, en las afueras. El sitio tenebroso está en el bosque, aunque el parque sea una reproducción del bosque. Pero a la hora que estás perdido en una ciudad, se te olvida todo eso. Y es lo que más que nada quería recordar. O sea, tú vas a un sitio que no conoces, una ciudad que no conoces, y por muy cosmopolita que seas, tienes miedo de ya no volver. El mismo miedo que puedes tener en un bosque, que puedes tener en una carretera. El miedo es universal, la muerte es universal. Bueno, como te comentaba, vía correo, vía mensajitos en su oportunidad. Yo fui periodista cultural durante un buen rato, sigo todavía las oportunidades que tengo siéndolo. Como comentaba, un amigo mío en su momento se ofendió cuando dije que soy escribidora y no escritora. La escritora es profesional, se dedica, se concentra, estudia. Yo terminé la licenciatura de milagro gracias a una amiga, soy licenciada en letras españolas. Si me preguntas sobre lo que estudié, tengo que preguntarle a ella. Pero durante toda la temporada escribí para radio, escribí para televisión cuando hacíamos cápsulas, escribí cuentos, escribí artículos, así que me la pasé escribiendo. Al salir, tuve la oportunidad de sacar mi primera novela, en la época en la que estaba de moda el boom de Como agua para chocolate, Ángeles Mastreta, estaban todas las mujeres destapándose, las escritoras. No digo que no existieran, Volvemos Castellanos ya existía, pero no era tan conocida, no se les nombraba tanto hasta la época en que salió esta película y en la que torrió la curiosidad. Quise manejar ese estilo, tuve el gusto de lograrlo hasta cierto punto, pero no era lo que sale en mi esencia, pues. Solo seguí el patrón de esa época, de los 90. Yo soy una chica king desde que estaba en la primaria. Estoy hablando de cuando era novedad sus películas. Y pues ya ahí es de donde me quedé con el terror como parte de mi vida.
De hecho, esta novela es citando otra vez a King mientras escribo, es una carta a otra persona. Y sí considero que todas las novelas son eso, una carta a alguien más, pero que decidimos conservarla en la memoria de otras personas, por si acaso llega el olvido. Una de las cosas que me gustó de cuando tuvimos la oportunidad de contactarnos, de cuando me escribiste, porque había este espacio, que te agradezco que me lo des, es que coincide con el mes de la novela, coincide con el Día de Muertos, coincide con todas las festividades que tenemos relacionadas con la muerte. Y precisamente es lo que le dio núcleo a Psicopompo. La propia palabra Psicopompo es el emisario de la muerte. Quise manejar eso desde distintas perspectivas, comenzando por la que es ya un patrimonio internacional, que es el Día de Muertos. No sé si por ahí ya resuelto un poco tu duda. Sí, sí, yo igual ya había intuido un poco, ¿cierto? De que la construcción iba en el hecho de que como latinoamericanos muchas veces el miedo de habitar las ciudades es absoluto, ¿cierto? Y narras unas escenas en donde ella va caminando, la protagonista, por algunos callejones y sientes la presión, no solamente el miedo que ella tiene siendo mujer y que se hace, y que pone en consideración aparecer en una zanja, que eso me pareció muy gracioso porque creo que todas las mujeres en algún punto hemos pensado en, un día de estos voy a aparecer en una zanja, ¿cierto? Un día de estos habitar esta ciudad y habitar estos espacios me va a llevar ahí y estoy como tratando de navegar por caminos que no me lleven precisamente hacia allá, aunque ella va en este camino de renacimiento. Esta es una historia que gira en torno a la muerte, pero, por ejemplo, cuando ella está en el puente, para mí es como un renacimiento, es como encontrarse al fin con todo ese drama que traía guardado, que traía guardado y que no había logrado entender y que la llevó hasta esas circunstancias que terminan siendo responsabilidad de este otro personaje muy turbio que también aparece en la obra. Pero lo que me gusta como de este despertar a través de la muerte es que al fin empieza la novela a revelarte como un terreno mucho más sólido, ¿cierto? En un principio la forma en la que la novela está escrita es muy convulsa y muy rápida. El personaje está saltando como de una sensación a otra de manera muy rápida y te está mostrando varias imágenes al mismo tiempo y te está diciendo, estoy súper convulsionada por todo lo que está pasando en mi vida, ¿cierto? Estoy en medio de una crisis, la universidad, el hecho de tener esta suerte de don maldición que me cuida, pero al mismo tiempo me pone en una situación de vulnerabilidad que no entiendo. Creo que la forma en la que lo retratas, no solamente en la forma en la que está escrito, sino en el ritmo que le pones, hace que uno en toda esta primera parte de la novela esté como muy metido con el personaje, como muy metido con toda esa sensación de ahogo y depresión de no encuentro una salida. Y yo al principio dije, no, no voy a entender. No, no voy a entender porque si la novela continúa toda en la forma que tiene, no estoy entendiendo como en conjunto qué está sucediendo. Pero luego de este punto, que creo que utilizaste una muy buena herramienta, es decir, apelar al suicidio de alguna manera como una forma de muerte de este personaje convulso y el nacimiento de otro que empieza a tener mucha más claridad, me pareció genial. Porque creo que vivimos en una sociedad en donde el suicidio es algo muy normal, pero que es como que está muy lleno de tabú, ¿cierto? La gente se suicida todo el tiempo y todo el mundo está como, uy, no, qué horrible, qué fuerte. Incluso aquí en la novela vemos que las personas que la rodean tienen muchas opiniones controversiales respecto de ese suceso. Y me gusta que pongas como diferentes voces a tratar de entender por qué alguien querría matarse y cómo la gente no comprende ese sentimiento que tienen las personas que han considerado suicidarse. Aunque en este caso sabemos que de alguna manera está siendo manipulada por la energía de esta entidad oscura que la confunde muchísimo más de lo que ella ya estaba y la lleva a este punto, pero siento que es como una justificación y me gusta mucho el tratamiento que le das precisamente a esa parte del suicidio como algo de lo que se habla
pero que no se le da como la profundidad que tiene para las personas que pasan una experiencia así. No sé qué relación tengas tú con la idea del suicidio, pero yo como persona que ha estado obsesionada con la muerte algún tiempo, como que me gusta mucho lo que hiciste y quería que me comentaras qué relación tienes tú eh, con la idea del suicidio. Es un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Para ser honesta, es un eco de mí misma. Precisamente como te decía, esta novela es una carta a una persona y esa persona fue la que en su momento impidió que yo cometiera que diera ese paso. Esas veces todo el mundo dice, es que ese pequeño gesto te puede salvar, esa llamada te puede salvar, ese mensajito te puede salvar. La gente cree que no. Dices, ay, ¿cómo va a ser un mensaje lo que cambie el destino de la persona? ¿Cómo va a ser esa llamada, ese café? Lo es. En ese momento, como dicen en Alcohólicos Anónimos, solo por hoy. No cruces esa puerta hoy. La persona que me ayudó a no cruzar esa puerta es a la que le estoy escribiendo este libro. A él y a todos los perros que nos han acompañado en nuestras vidas en general. Presente por eso el otro personaje que siempre está por ahí rondando y causando su propio Haciendo de las revuelo. suyas. Pero principalmente es eso, o sea, como tú dices, fue un punto de quiebre de, ok, toda esta vida que jamás he entendido tiene un motivo. ¿Cuál es? No me acuerdo quién es el autor. ¿Fue Borges el que dijo eso? Que todos tenemos dos momentos en los que nacemos, cuando nacemos y cuando descubrimos el sentido de nuestra vida. No me acuerdo si fue él. Tampoco lo recuerdo. Si alguno de nuestros Oyentes, por ahí anda, déjelo ahí en los de comentarios, ¿no? acuerdo, por favor, se lo agradeceremos mucho. Sí me acuerdo quién alguien lo dijo, pero no me acuerdo si fue Borges o si fue algún filósofo. Con eso te digo que me pasé la universidad, me la salté. Pero sí, o sea, esa época reflejada ahí y ese pequeño gesto tan insignificante que hizo el cambio de todo. La pregunta es, ¿a qué le tienes más miedo? ¿A la propia muerte o a la agonía? Yo creo que es al dolor que puede, sí, como al sentirse vulnerado y no aguantar el dolor que puede traer la muerte es más un miedo más real que la misma muerte, o al menos desde mi perspectiva también lo es. Es como la agonía del momento previo a la muerte me asusta más que el hecho de desconectarme y simplemente dejar de ser un ser consciente. No sé si Es para todo que, el mundo es así. Yo supongo que hay gente que por sus creencias le tiene mucho más miedo a lo que pueda ocurrir después de la muerte, que incluso a la muerte, no sé. sí, de hecho, por eso digo que el concepto del psicopompo, el mensajero que ayuda a transitar, es una de las cuestiones que quise manejar más en este sentido. El personaje canino es por excelencia un psicopompo. Y lo agarré de casi todas las mitologías que hemos encontrado. Anubis, Cerbero, Xoloscuincle, Henry, el lobo feroz de todos los cuentos en los que no puedes escaparte de él en los bosques. Y todos los perros que a algunos les hemos tenido miedo. Todos hemos tenido una experiencia buena y una experiencia mala con el perro. El que nos ha cuidado, que siempre nos han dicho, no te le acerques porque te va a morder. Y el que nos ha mordido, sí. Y nos ha mordido. A mí sí me gusta mucho, de verdad me quedé como muy contenta con como el tratamiento tan íntimo que le das a la idea del suicidio, porque sí noto que es un sentimiento que al escritor lo ha atravesado y por eso te quería hacer esa pregunta, porque siento que cuando hablas con otras personas que ni siquiera en su mente han considerado la idea de suicidarse, simplemente, ¿cierto?, acabar con su vida por mano propia, no, uno no entiende ese sentimiento. Por ejemplo, la escena en donde está como a través de las pastillas tratando de inhibir esa posibilidad que uno tiene natural de
aferrarse a la vida, como ese instinto de supervivencia, como que lo está dopando para poder caer con más confianza al abismo. Me pareció brutal porque eso solamente puede contarlo alguien que ha hecho en su mente o en una libreta las posibilidades de cómo lograr con mucho éxito morir. Cuando te lo retratan así, dices, es alguien que probablemente pensó en esto y meditó las posibilidades que tenía para hacerlo, cómo, cuándo, en dónde y cuál sería la manera más efectiva. Y eso creo yo que no lo logra uno escribir cuando uno no ha vivido la experiencia. He leído otras experiencias de personas que tratan de acercarse a esta idea de la muerte, pero se siente un poco distante precisamente porque no han sido atravesados por ese momento de no retorno en donde dices, bueno, ya fue, ya no lo medité más, ya voy a hacerlo. Esa sensación que da como ese vértigo y toda esa emoción, creo que sí lo retratas muy bien en esa escena. Y ya lo demás que viene, pues ya las opiniones de las personas y todo eso es como la idea que uno se hace de lo que los demás piensan de uno en esa situación, que por lo general son, sí, opiniones de ese tipo, opiniones como muy carentes de comprensión de hacia dónde va, de cómo las personas entienden la muerte. Creo que hay un dilema entre quienes han aceptado y entendido la muerte como algo que se puede abrazar de alguna manera y quienes siguen viendo a la muerte como un enemigo que espera al final de la meta y que como se procura retrasar muchísimo más ese camino hacia allá. Y tú como que lo retratas desde diferentes perspectivas, haces como unas mudas de realidad en donde nos cuentas, por ejemplo, me gustó mucho la historia del mojado, que entra a ser parte de como de estas entidades que rodean al personaje principal. Y la historia del mojado me pareció muy fantástica porque es meter en una historia de terror un hecho social que golpea fuertemente al territorio de donde tú eres y de donde somos, a Latinoamérica, ¿cierto? Y lo sumerges de forma como tan que dices como, uy, qué fuerte, así es la vida de hostil y así es la vida de dura, ¿sí? Ese tipo de historias que vas metiendo me gustó mucho. No sé, como que me dices que esta es una carta de alguna forma dedicada a una persona en específico, ¿cierto? ¿Cómo decides que esta carta va a estar llena como de estas otras pequeñas historias que llegan como a nutrir la historia principal? Porque podría haber sido una historia que hablara solamente, digamos, de el personaje principal siendo como un alter ego, siendo como una construcción un poco distorsionada de ti misma, pero decides meterle a esto crítica social, porque tiene muchísima crítica social, al menos desde mi perspectiva, tu historia, ¿sí? Si es bien es íntima, también es como vivo en un México duro. Eso tiene mucho que ver precisamente con pertenecer a las de Cuervo, ¿eh? Y al manifiesto del terror, pero también con el hecho de vivir aquí. O sea, ya te lo habían comentado, cuando este chico de la Casa de las Memorias te dice, es que está ahí, no puedes evitar verlo. De hecho, puedes evitar verlo. En la ciudad varios lo quieren evitar. El vago que nadie quiere ver, hasta que es una nota más en el periódico. Uno de los personajes que inicia la historia. A la propia protagonista nadie la quiere ver hasta que se vuelve una nota extra. Pero en el caso de estos son realidades que no puedes evitar. Homicidios por celos, criminales que pierden el control de sí mismos, chavos que se pierden a sí mismos en otras circunstancias, drogas, accidentes, el chico de las rosas en el centro de la ciudad, no sé si te acuerdas un poco de él. Cuando vas caminando por estas ciudades te los vas a encontrar, quieras o no. Que quieras verlos es otra cosa, pero esos están ahí. Entras a un camión urbano y una de tus preguntas es, a ver si no me toca el asaltante. Vas a una tienda, te haces esa pregunta. Pero el problema es que no solamente está ahí, también está en tu casa.
no sé, o sea, la crítica social está porque está la realidad. Me encantaría poder no tener que incluirla, pero volvemos, siendo honesta con la persona a la que le escribía, siendo honesta con nuestros lectores cuando se asomen por ahí, no puedes escribir ya sin mencionar lo que ocurrió. Lo que dijo este chico respecto a la masacre de los niños, lo que dice la chica de Zombie, Norte Z, acerca de las culturas que no las vemos ahorita, pero en su momento son las que tienen más posibilidades de sobrevivir por su distanciamiento y demás. Están ahí. El mal y el bien están con nosotros todo el tiempo, incluso dentro de nosotros. ¿Quién nos ayuda a empujarla en una u otra dirección? Esa es la... Y ahí tenemos a nuestro querido Fidel, y ahí tenemos a nuestro querido perro, y ahí tenemos a la sociedad que nos rodea y que bien puede apoyarnos para seguir adelante, o bien puede ser quien empuje a esa última decisión. Agredirse a uno mismo, como pasó con esta escena del puente, o agredir a otros, como sucede con uno de los personajes, que toma la decisión de acabar con su propia familia, dentro de esa misma rabia que va creciendo en todos nosotros en algún momento de la vida. No Que, sé si por... sí, sí, y que toda, como que toda esta situación está muy normalizada. Es decir, tú lees esta historia y dices, sí, cierto, pues vivimos en un mundo así. Y si bien vivimos en países diferentes, la realidad que retratas no es lejana para mí. Creo yo que no es lejana para ninguna otra persona que habite una urbe grande en Latinoamérica. Todas esas historias que atraviesan la ciudad, creo que a través como de tu necesidad de contarle al otro muchos sentimientos, terminas arrastrando los sentimientos que muchos tenemos respecto a habitar el mundo también, porque creo que no es solamente habitar una ciudad, no solamente se trata de decir, esta ciudad está llena está habitada por el mal y está habitada por el bien fingido, porque muchas de las personas que retratas son como esa imagen perfecta del bien fingido. Es que soy tan buena persona, ¿cierto? Yo finjo todo el tiempo ser buena persona, pero en el fondo no me interesa nada ni nadie. O en el fondo simplemente aprovecho las desgracias ajenas a mi favor para tratar de siempre salir beneficiado, pero bajo esta imagen de ser buena persona, que creo que son las más malas personas, así como en el caso de tu personaje antagonista en esta historia, se esfuerzan mucho para fingir ser buenas personas. Este personaje, no sé, por alguna razón, me parece que cabría perfectamente en el arquetipo del político. Ese que con una mano con una mano está repartiendo acá a los pobres, ¿cierto? Mientras con la otra está tratando de sacarles el poco dinero que les queda en los bolsillos y vaciarles todo lo que pueden para sacarles hasta el alma, ¿sí? Hasta arrancarles lo último, entonces, como que no solamente esta historia puede retratar una ciudad, sino que puede retratar como la experiencia variada de ser humanos. Como que tenemos personajes de todo tipo, tenemos personajes que están viviendo cada uno luchas diferentes y en medio de toda este revelar historias, nos vas contando historias muy crudas, como por ejemplo la de los amantes, ¿cierto? La de esta señora resiliente que dices como, hay muchas mujeres en esa situación y muy pocos hombres asesinados en comparación de mujeres asesinadas por cosas menos drásticas, es decir, las mujeres aguantan y aguantan y aguantan y para llegar a este punto específico de decir, bueno, maté a este man porque ya no lo soportaba, tiene que ser que estén en ese proceso de duelo muy profundo y me hace pensar, qué fuerte que aún siendo como mujeres, me interesa a mí muchísimo que el hecho de que tu personaje principal sea una mujer y que está rodeada de muchísimas mujeres que si bien hay algunas que son ahí medio cizañosas, se puede generar un buen círculo de mujeres que casi siempre está siendo atravesado de forma negativa por hombres. Si ves como que los hombres están tratando de entrar a estos espacios de mujeres a irrumpir.
pero aún así escribes una historia al revés, ¿cierto? Por lo general las mujeres escribimos estas historias en donde los hombres son quienes agreden a las mujeres, pero aquí decides contar una historia de una mujer que ya no aguantó más en estas circunstancias y termina convirtiéndose en eso que como mujeres tanto detestamos, y es en la figura de alguien que asesina en este, no sé, en este círculo que tiene que ver con las relaciones amorosas monogámicas que se rompen. Eso me gustó mucho también, porque, pues porque las mujeres también somos seres humanos, también tenemos sentimientos, también guardamos rencores. A veces siento yo que hacen pensar que las mujeres somos buenas todo el tiempo. Eso es como un estereotipo que hay de las mujeres, que somos bondadosas, que siempre estamos prestas a ser buenas personas. Y en realidad ahí en el mundo hay hostilidad de todo lado. Eso me gustó. Siento yo que en tu historia uno no sabía qué esperarse, todo el mundo podía clavarte la puñalada. De hecho, si te fijas, incluso la persona capaz de sacrificarse a sí misma estaba a punto de cometer un asesinato o fantaseó con un asesinato. Estaba como Y fue así. que arranco todo de una vez. Y no había mucho motivo que dijeras tú. Si, No. si vamos con el principio de que para todo hay motivo. Mm. No, en realidad creo que simplemente la presión de una situación incómoda, sino que creo yo que esta escena era como una suerte de posesión de su perro interior que sacó las garras por ella y le dijo, me siento incómoda y me quiero ir de aquí. Mordemos o nos vamos, pero algo debe suceder. Si volvemos a lo que estamos manejando de distintos elementos en uno mismo y distintos elementos que nos van rodeando y nos van moldeando. Todos los hemos tenido. ¿Qué lados, cuál lobo alimentamos? Es el gran problema. Ese ya es un cliché en redes sociales de tengo un lobo malo, tengo un lobo bueno, ¿y a cuál vamos a alimentar? Pero no eres tú el único que lo alimenta. Hay gente alrededor tuyo que puede en su momento empujar un poquito en esas direcciones. Sí, sí, sí. Incluso con lo que dices del suicidio pasa con el nombre de Nadir, uno de los personajes. Nadir, su propio nombre tiene su gama de significados. En astronomía es el punto más bajo de cuando estás parado. Miras hacia arriba, horizonte, cielo. El nadir es la parte de abajo de donde estás parado. Y en medicina tienes cuando te estás teniendo quimioterapia, cuando estás teniendo un tratamiento donde te estás haciendo daño para salvar tu vida. Una de las grandes ironías de la vida. Y tus defensas llegan a un punto casi cero. Tus glóbulos blancos llegan a un punto muy bajo. Es en medicina se llama nadir. Y ahí tienes ese juego de nuevo con este ente dentro de... Sospechosito que se termina siendo como la contraparte de alguna manera del antagonista, que quería preguntarte un poquito más de dónde, cómo surge la creación de este personaje, porque es un personaje bastante turbio. La verdad es que cuando se empieza a retratar de él un poquito, ya empiezas a tener como una sospecha cuando nadie recuerda quién es y como que pasa muy desapercibido y va por ahí repartiendo tragos y como que nada más el personaje principal lo ve y le parece sospechoso y luego empieza a ver como una vibra muy densa. Sí, como esa gente, no sé si algún día te ha pasado que conoces a alguien y se ve súper normal y de repente dices como, uy, esta persona tiene una vibra muy maluquita, ¿sí? Como que te genera repelús, como que a mí ese personaje, desde que lo retratas, como que logras agarrar bien esa esencia de esas personas a las que he conocido y sin que hayan tenido ninguna relación directa conmigo, pienso que tienen una vibra medio turbia. No sé si está inspirado en alguien o De simplemente... hecho, en una escena, literalmente es una escena que también sale en la novela. Hay una iglesia en el centro de la ciudad de aquí, de Chihuahua, donde estuvo la cabeza de un héroe histórico, la de San Francisco, y el caso es que esa iglesia es muy significativa, es una iglesia muy pequeña, antigua, muy pequeña. En sus escaleras antes había
limosnero, que tenía el mal hábito de nalguear a las mujeres que pasaban. Nadie lo quitaba, pobrecito. ¿Qué le vamos a hacer a alguien tan vulnerable? Una de las veces que estaba yo pasando de madrugada, no me acuerdo si de ida o de regreso de uno de mis vagabundeos con este amigo al que está dedicada la novela, me toca querer ir a la iglesia. Es una de las pocas que en ese momento estaban abiertas, creo que era misa de gallo o algo por el estilo. Y en la madrugada veo pasar a alguien que les está sirviendo lo que aquí en Chihuahua se llama, bueno, aquí en México se llama tonallá, que es un licor baratísimo, del que te puede dejar ciego si no te confías. Está en un envase de plástico y se lo sirve precisamente en un vaso desechable de café para que la policía no se lo quite. No es la primera vez que me toca ver a este señor. Y volvemos a la parte de cómo le reprochas a este señor que le sirva un traguito al pobre limosnero. Esa sensación de que si yo confrontaba a este señor por hacer que a un ebrio que ya ha agredido personas le das licor, lo cual le va a aumentar esas posibilidades y nadie me va a permitir reprochárselo porque está haciendo una buena acción. Pero realmente lo es. No, para nada. Me Pues, quedé con esa sensación durante años. Y llegó el momento en el que, a la hora de estar escribiendo, esa escena regresa a tocarme la puerta de, oye, colócame en algún ladito, estoy chévere. Sí, ¿sí te acuerdas de mí? es Creo que que me gané. es como un dilema. Yo creo que todos hemos estado en ese dilema. Yo me considero una persona muy sensible, entonces creo que soy como ese personaje principal que va por la calle observando, como tratando de obligarse a observar las personas que están en estado de vulnerabilidad para hacer conciencia de esto pasa en el lugar donde habito, esta persona está ahí, está en una situación difícil, está, ¿cierto? Como toda esa, no sé si es una necesidad muy interna de hacerse, de querer hacerse uno sufrir a uno mismo. Ves como toda la gente pasa en ese esfuerzo por ignorar todo lo que sucede y como que te sumerges en la necesidad de decir, como que soy yo en este momento quien le da existencia a esta persona porque la está viendo y la está reconociendo como otra persona, ¿sí? Que está en una situación muy difícil, pero ahí llega todo este dilema, por ejemplo, de la escena en donde ella le da un juguito con una dona, con una rosca, y la tira porque no es el dinero que necesita para otras cosas. Entonces entra uno a decir, ¿hasta qué punto las acciones que uno toma hacia las personas que están ahí en realidad es un acto de servicio, simplemente es un acto como para satisfacer mi necesidad de sentirme tranquila? Que creo que es Kant el que habla del imperativo categórico, que habla precisamente de que una buena acción no tiene que ver con cómo me siento yo al hacerla. Así que yo digo, ay, soy tan buen ciudadano porque compré unos panes y se los repartí a la gente que había tirada por ahí en la calle, porque eso no hace gran diferencia en el estado en el que están estas personas y juegas mucho como con ese sentimiento. Y es un sentimiento que a mí siempre me ha acongojado mucho, como de cómo puedo dormir tranquila en mi casa, acobijadita, sabiendo que vivo en una ciudad fría, en donde todas las noches esas personas a las que me encuentro y a las que veo en esta situación de drogadicción, de habitar la calle, de desnutrición, están ahí afuera en medio del frío tratando de taparse con un cartón. ¿Cómo puede dormir uno tranquilo con esas sensaciones que lo habitan? Imagínate que yo vivo en una ciudad pequeña, en una ciudad muy pequeña y muy tranquila de Colombia, una ciudad del centro, tranquilita, chiquitita, en donde pasan cosas pero no gran cosas. Ahora imagínate esa sensación llevada a una urbe gigantesca en donde hay cantidades, hay calles completas de personas habitando la calle y vendiendo cosas y esa sensación se multiplica a la hora de ir, siento que el personaje principal está muy atravesado por eso, es muy observador y va por la calle como cuestionándose todo ese mundo que ocurre a su alrededor, pero nada soluciona uno estando inmiscuido tan personalmente en. Entonces terminas ahogado en el sentimiento de decir, pues tengo que ser como todo el mundo y que no me importe tanto todo el dolor que está fuera de mí, porque no hay nada que pueda hacer.
Yo como que he llegado varias veces a esa conclusión y me he sentido como muy devastada. Y tu historia como que te deja esa misma sensación de o no haces nada o te conviertes en un mártir, ¿sí? En un salvador y entregas todo hasta tu vida ya por esa causa que persigues y ya no queda más de ahí. ¿Vives, mueres como héroe o vives hasta convertirte en villano? Exacto, yo también hablaba con alguien, le decía como que en la vida estamos destinados a convertirnos en malas personas. Yo sé como que el mundo todo el tiempo nos está forzando a hacer mal, a ser malas personas. Como, Sí, básicamente, bueno, es que básicamente es eso, o sea, es la primera pregunta que hay en el techo. Si tengo una misión y no sé cómo cumplirla, y a la hora de cumplirla, ¿cómo termino? ¿Cuándo termino? La respuesta de uno de los personajes, hay peores estrellas. Dos veces hay esa respuesta y las dos veces hay la evidencia de esa respuesta. Siempre hay peores estrellas. ¿Qué hacemos? Eso es lo que. eso es lo que te permite reflexionar la literatura, como que tener acceso a los pensamientos y a los sentimientos de otras personas que hacen todo el esfuerzo de crear una obra, publicarla, ¿sí? Y permitirle a uno acceder a como a esas nociones que tienen del mundo. Siento yo que ya es como un alivio, porque uno no siente que está solo. Pasa mucho que te sientes muy solo, como le pasa al personaje también, muy solo con todos esos sentimientos que uno atraviesa. Yo creo que no a todo el mundo le pasa, hay como un grupo de personas que estamos metidas en ese mundo de decir, yo le decía a alguien como que yo sufro por todos los males, por todos los males que hay en el mundo en algún punto me acongojan. Digo, qué horrible que los niños pasen hambre cuando hay suficiente comida en el mundo como para alimentarlos, ¿sí? Qué horrible que sigan naciendo niños en el mundo cuando sabemos que el mundo es horrible. Pobrecitos todos esos niños que nacen y los maltratan, ¿sí? Pobrecito todo, qué tristeza, qué agonía, qué dolor. Y cuando uno se empieza a sumergir mucho en esos sentimientos, creo yo que termina en algún punto de no retorno como ese personaje, que está como tan bombardeado del mundo que uno no aguanta y hay que tomar una determinación de priorizar su vida por encima de la vida de todos esos que sufren o simplemente tomarte todas las pastillas y saltar a gusto. Como que no existe otra salida en ese punto de la existencia. Y creo que logras en tu novela narrar cosas por las que yo he pasado en mi vida. Y creo que eso es como un sentimiento muy íntimo. Cuando lees algo y dices como, ay, yo también he estado como parada en ese punto y probablemente muchas personas que lean tu obra van a decir, yo también me siento como ese personaje principal que estuvo parado en este punto, porque no solo retratas esta idea de un mundo paranormal que también está súper bien integrada en tu historia, ¿no? El personaje principal que tiene, pues no sé si llamarlo la habilidad o la desgracia de ser como, como esta mediadora que puede ver la energía de los que ya no están o de los que están ahí en ese limbo y que todas esas sensaciones la han llevado a brillarse y a conocer a personajes tanto antagónicos que quieren arrojarla del todo al hoyo para que no interfiera en sus planes o termina convirtiéndose en una mártir para ayudar a la contraparte positiva a tratar de equilibrar de alguna manera el mundo. Entonces, sí, si bien está atravesado por toda esta atmósfera que le da el carácter, creo yo, de terror clásico, porque yo creo que haces una combinación entre el terror clásico que viene acompañado del monstruo, que viene acompañado de la atmósfera y del miedo que te da que te retrate en un escenario así como un niño que te agarra la mano y te paniquea a un nivel de qué susto, y el terror latinoamericano, ¿sí? El terror social, que es también enfrentarse a la gente mala del mundo, que no es un monstruo como el de la literatura clásica, sino que es un monstruo que está al acecho en todos lados, que usted camina y usted sabe, cualquiera de estas personas podría ser un monstruo horrible que me arrastre y me deje tirada en algún lado. Juegas como con esos dos elementos y yo creo que se nota ahí al menos tu influencia de los clásicos, digamos, y tu compromiso
con el terror latinoamericano. Es como que te jalonea de un ladito y del otro esa mezcla, decir, todos estos sentimientos los voy a acomodar de esta forma. A mí el acomodo me gustó, ¿sí? Como el acomodo de la obra, porque es muy difícil mediar esos sentimientos. Lo que uno tiene como influencia, porque cuando uno lee mucho de lo mismo, uno pues así se configura su pensamiento. Entonces, bueno, la idea del terror clásico, como mediarla con esta energía renovada que llega del hecho de, por ejemplo, que estés en el manifiesto de terror latinoamericano, que es como jalarte de decir, escribe para nosotros, ¿sí? Para los latinoamericanos que sin importar en qué rincón estemos, nos podemos sentir identificados con ese horror de vivir en un mundo salvaje, en un mundo cruel, digamos que todavía somos un mundo que se configura. Después de la colonización quedó un revuelto de mundo que apenas se está reconfigurando nuevamente y pues está metido en un... Yo siento que nuestra época es como la época medieval ahora, ¿sí? Nuestro mundo está como en ese punto de ser muy hostil y muy medieval. Nosotros apenas como colombianos estamos superando un conflicto de 50 años en donde campesinos y en diferentes bandos, tanto militares como guerrilleros, se mataron durante mucho tiempo entre ellos en una batalla hostilísima que no tenía nada que ver con las personas involucradas, tenía que ver con redes políticas y gente a la que no le importaba matar a nadie, ¿sí? Entonces nosotros vivimos como en un medioevo horrible en donde disfrazaban a personas de guerrilleras para ganar premios y que fue miles y miles de personas que murieron así. Entonces yo digo como, todo eso lo siento pasar en tu historia así, como vas Sí, golpeado por todo. aquí tenemos dos vestigios. En el sur todavía tenemos guerrilleros luchando por sus espacios, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Y aquí en el norte tuvimos a los cazadores de cabello en la época ya en plena revolución industrial, durante el porfiriato, durante la colonización, se les pedía cazar a estas personas. La gente dice, no, es que ya en el porfiriato estuvo la revolución. No, todavía en esa época a los indígenas se les estaba cazando como problema a quién resolver. A la fecha todavía tenemos en la sierra batallas contra colonizadores, contra gente que está deforestando, tenemos narcotráfico. Todavía me falta ir a esa zona a nivel de escritor, pero es aterrador acercarse. Yo estoy ahorita escribiendo precisamente de mujeres, precisamente de brujas, precisamente de feminismo actual, lo que me comentabas acerca de, y me estoy topando con situaciones en las que dices, ok, es inverosímil lo que voy a escribir. Pones en Google la palabra Y, y te salen anécdotas. sí. De hecho, cuando estábamos trabajando con lo del libro, en la portada, tuve el susto, disgusto y tristeza de compartirles a los chicos de edición el video de un perro acarreando la cabeza de una persona que acaba de ser ejecutada. Perro callejero se lo encontró, se lo hizo fácil, se la llevó. Volviendo a uno de los personajes de la... Como te digo, hemos tenido, aquí en México tenemos el Xoloscuincle como punto de partida para cruzar el río, tal como en Grecia tenían a Cerbero, tal como Egipto tuvo a Anubis, y quise conservar eso, quise conservar nuestro patrimonio. Literalmente toda esa construcción proviene de ese patrimonio, que ya hasta la UNESCO nos hizo favor de registrarlo como internacional, el Día de Muertos. Y como te digo, por más que yo quiera huir, por más que yo quiera hablar del espectáculo que vi, por más que yo quiera decir qué bonito paisaje, qué bonito esto, debajo de ese paisaje nos hemos encontrado con cosas que no podemos negar que existen porque somos nosotros. Pudimos haber estado ahí, pudo habernos tocado esa estrella. Chihuahua no es una ciudad tan grande comparada a la Ciudad de México. Nos conocemos casi todos en algún momento. Así que me imagino más o menos lo que te refieres de que tratas de visualizar lo más grande y es muy complicado. Yo sí viví en la Ciudad de México
Y quise combinar eso, o sea, mis recuerdos de aquella ciudad con mis vivencias de la ciudad actual. Y como dices, en su esencia no han cambiado. El miedo es el mismo, como te dije, es el mismo miedo a estar perdido en el bosque. ¿Qué te vas a encontrar ahí? Es el gran desconocido, que es también lo que está después de la muerte. qué Quienes nos están oyendo por ahí, si son fans de Lovecraft, no lo tienen tan claro. Si son fans de King, si alguna vez han visto La tiendita de las cosas no necesarias, algo así se titula, van a conocer a un personaje muy parecido a mi querido antagonista. estaba todo. En esa tiendita de cosas innecesarias de King hay un conocido del antagonista, más o menos mismos métodos, más o menos mismos propósitos, porque como te digo, fui una niña King y he crecido leyéndolo, pero mis raíces son más las leyendas de aquellos pueblos en los que viví cuando estaba ahí, las anécdotas del periódico. Qué horror. Sí, ¿qué le pasa a los periódicos? ¿Han pensado en eso? Son nuestras caminatas, las caminatas que tuve con esta persona a la que está dedicada la novela. Otra de las dedicatorias de la novela explícitamente es el perro. De hecho, la mitad de mis ganancias del libro van directamente a una asociación civil. Se llama Amigos de los Animales Chihuahua. Por ahí abajo en los comentarios en su momento, o si te puedo en un momentito mandarte el enlace de sus redes sociales. Ahí lo que se gane del libro va para ellos. Precisamente por la misma sensación de la que hemos hablado, de quién me va a salvar, quién me acompaña, quién ha estado para mí siempre. En mi caso, perros callejeros, perros de rescate, la famosísima Frida, el aterrador perro como el que te acabo de comentar, la anécdota que quise platicarles a los chicos cuando estábamos con lo de la portada, y por desgracia, por fortuna, pude mandarles el video de a qué grado de situación estamos. Fue un perro o una persona quienes me salvaron en ese momento, cuando yo estaba segura que podía impedir que un paramédico me salvara. Fracturas, un paramédico primero te atiende las fracturas, te checa, pero nunca se fija si has tomado unos medicamentos. No se da por enterado, cree que la fractura es primero. En lo que están por enterados que consumiste algo más. Muy listilla tú, ¿no? Yo solamente he pensado, abro la llave del gas, tapo, protejo. Un día que no estén los vecinos. Lo del carro está muy bueno, ¿eh? Y si rompes un foco, te incendias la casa. Ah, Pero el escape del carro funciona, pero son en agonías muy largas. Y volvemos al temor a la agonía. sí. Yo por eso nunca he considerado como buena posibilidad. Es decir, un día escribí un cuento exorcizando esa sensación, que yo creo que es la mejor terapia, también es la literatura, y aquí en mi ciudad, muriendo de un puente. Nunca he considerado que saltar de un puente sea una buena alternativa porque te puede, o sea, puedes quedar ahí en un limbo, pero hice como el ejercicio de decir, bueno, tengo todos estos sentimientos atorados, los voy a convertir en una historia que me permita, al igual que este personaje, renacer, una muerte metafórica que calme como todos esos sentimientos que yo pensaba que eran abrumadores. Yo creo que para muchas personas pueden ser abrumadores decir, ¿por qué todo el tiempo estoy teniendo esto? Y más cuando la gente que está a tu alrededor no comprende. Y eso me gustaba mucho de tu personaje, como que si bien su familia estaba como, estamos pendientes de ti, nadie lograba como atravesar, excepto este chico con el que sale, ¿no? Que ya vemos que por qué razón. Pero es como que nadie de su círculo logra atravesar y comprender ese sentimiento y abrazarla en ese sentimiento, porque para las personas es algo como nefasto. Como hace muy poquito tuve la experiencia con un familiar de decir que pensar en el suicidio era una cosa de cobardes, que solo los cobardes pensaban en no seguir viviendo. Entonces, es como que entras en una sensación de que la gente cercana no comprende ese sentimiento y por qué uno tiene ese sentimiento. Yo lo tengo y ya, o sea,
no es algo que vas por la vida diciendo, ay, quiero tener ese sentimiento. No, simplemente existe en uno y uno encuentra la manera de navegar en él, de verlo, de darle vueltas. ¿No les ha pasado que usted lo ve de un lado y lo ve del otro y se pregunta y se cuestiona Solo por por hoy qué? no lo haré, solo por hoy no lo haré. Me voy a esperar a terminar este texto, me voy a esperar porque tengo este evento, me voy a esperar porque me falta esta llamada, me voy a esperar porque quedé con alguien de algo más. Como te digo, la gente no entiende que ese momentito, ese mensaje de última hora, ese no se te olvide que tienes entrevista mañana, puede pasar y realmente es lo que te cambia. Puedes haber estado pasando durante los últimos 3 meses una pesadilla y alguien te dice, no se te olvide que quedaste de escribirme, de cubrirme este evento. No se te olvide que tienes esto. No se te olvide que hay que sacar a pasear el perro. Cosas así son muy significantes para la otra persona, pero pueden postergar ese instante. No sé si pensaste que el desastre que ibas a dejar atrás, ¿de quién va a limpiar después? Yo como que siempre Ni pienso siquiera, es, ni siquiera piensas en cómo lo va a sentir la otra persona, sino quién va a limpiar, quién se va a quedar con esto, quién. ¿quién va a Ese venir? después, Como que en fin de cuentas la preocupación no va sobre uno. sí, La preocupación va sobre el desastre que va quedando y no solo, yo pienso mucho en el desastre emocional. Pienso en el hecho de tener una familia, por ejemplo, religiosa, para la que eso sería un luto no solamente por la pérdida de un familiar, sino sería un luto espiritual. porque no hay ¿Cómo perdón, trasegan no ese hay luto de perdón, decir, ¡ay, no! ¿Qué hizo? Eso está mal no hay hecho. perdón para el Ujú. suicidio. En casi todas las culturas no existe el perdón para el suicidio. Y no sé por qué, siempre me he cuestionado como, bueno, si la gente está como tan dispuesta a decir, yo vivo mi vida como quiero, ¿sí? Yo decido, y la gente es muy amarrada a decir, ah, es que yo mi vida la vivo como quiera y a mí nadie me tiene que decir cómo vivir. Dentro de esa idea de decido cómo vivir, decido si es suficiente para mí la vida o no. La gente no entiende que hay personas para las que la vida no tiene mayor gracia tampoco. Como que la gente dice, "Ay, pero es que hay tantas cosas bonitas y tú solamente piensas en los niños con hambre que viven en África, usted solamente piensa en la gente que muere todo el tiempo y usted solamente tiene como un panorama muy oscuro y como que la luminosidad Sientes a que veces sales se sobrando, pierde. Mm. sientes que sales sobrando, tienes unos privilegios que no puedes compartir. Tienes toda una colección de privilegios que no puedes dar a otros. Y es cuando te contestan algunos. Y para eso existe el voluntariado. Tu vida no te, si no quieres que tu vida te pertenezca, ok, que no te pertenezca, haz voluntariado. Tienes Cruz Roja, tienes la organización que te digo de rescate, tienes demasiadas opciones. En el caso del personaje, en esta novela, su voluntariado fue trazado en otra dirección. Que era como cruelmente necesario, Ujú. como decir, hacía falta y nos preparaste a lo largo del camino para eso, como sabemos que hay una inconformidad de todas maneras con estar, con seguir, con, bueno, ¿por qué me quedé? ¿Con qué propósito fue que esta misteriosa mano amiga llegó por mí? Y sí, como que, no sé, siento que te cuestionaste muchísimas cosas tú misma a lo largo de la obra y era una constante pregunta intrínseca en la historia. Creo que eso fue una de las cosas que al menos a mí cuando pasa lo del personaje principal y empieza la historia a agarrar como una calma tensa, como calma tensa, que te empieza a decir como, bueno, cosas nefastas van a pasar, pero tú ve tranqui, que ya al menos el drama emocional por el que atravesaba mejoró. Entonces tú empiezas a navegar como sospechando, pero ya vas entendiendo muchísimo más. Ahí en esa parte de la historia ya empezó a tener para mí sentido la primera parte y todo como la convulsión de la primera parte y dije, bueno,
tenía mucho sentido cómo construyó esta primera parte, porque claro, la segunda parte ya llega a ponerte en otra dinámica y al fin ya como que te deja ahí como con ese agridulce, como esa sensación de qué fuerte. El mundo tampoco es justo para todos y así es como Lo terminan único las justo es la cosas. muerte. De hecho, es una de las cuestiones que en México mencionamos mucho, de hecho, internacionalmente. Lo único parejo es la muerte. Se lleva pobres, se lleva ricos. Lo único que tenemos en común, además del nacimiento. Todo lo demás, nos tocó buena suerte, nos tocó mala, la trabajamos, no la trabajamos, nos rendimos. Tenemos nacimiento, tenemos la época de luz, nuestras candelas, y cuando esa luz se apaga. Son las tres etapas. Lo que te decía, nacemos dos veces. Una biológica, otra cuando le encontramos el sentido a nuestra vida. Y ahí tienes a la muerte en todas sus manifestaciones. Todas las culturas tienen lo mismo. Alguien que te ayuda a transitar. Valquirias, Cerbero, Anubis, el Xolo, una La, chica perdida. como, sí, en fin de cuentas es como yo creo que haces un retrato para ciertas personas. Creo que la lectura de tu historia pues puede ser una lectura doblemente vista, en este caso. Puede ser una lectura literal de la historia que cuentas, que con alguien que esté mucho más interesado en la parte mágica, en la parte... Sentí como una tensión de tiempo ahí. Están necesitando No, el de espacio. hecho, no soy yo los nervios de cómo les haces. Ah, que se puede hacer como esa doble lectura. Alguien puede leer tu historia y encontrar nada más, cierto, una historia normal de terror. Pero, por ejemplo, para mí la historia, yo la anclé más como con los sentimientos y las emociones que yo he tenido en ese limbo y el juego que haces con la muerte. Porque como te digo, he sido una persona a la que la muerte le ha parecido un tema como muy interesante, muy parchado y como que medito mucho sobre la muerte y ¿Mm? cómo afrontarla y cómo abordarla y cómo existir con la sensación de la muerte y no solo la mía, la de mis familiares, la de la gente que no conozco, la de las noticias, porque las muertes de las noticias, soy una mujer que siempre está viendo historias sobre mujeres, sobre todo, ¿no? Que han sobrevivido o que han estado a las puertas de la muerte. Entonces, toda esa información te das cuenta que estás compartiendo un espacio gris con un grupo de personas que ha atravesado por ahí y que probablemente esté entendiendo ese mensaje que va debajo de la historia y que te está contando la realidad de un sentimiento. Puede que otros no lo entiendan y está Pero bien, sí, pero sí está diseñado para ese punto gris en donde hay gente parada y que va a observar ese punto de vista que tú trataste de retratar, que tiene que ver con tus experiencias y con tus dolores más íntimos y esas agonías que uno entiende cuando ha pasado por ellas. Y eso fue de lo que más me gustó, porque también es como la magia de la literatura, que guarda secretos para unos mientras se los revela a otros. Entonces es como que, volvemos, volvemos al nadir. Estás parada aquí. Tienes el horizonte, todo lo que puedes ver, y tienes el nadir, lo que está debajo de ti y que no le estás poniendo atención. sí, Volvemos a eso, ese juego de palabras que tuve el gusto de darme desde el título, psicopompo, aquellos que ayudan a cruzar, hasta los nombres. La oveja sacrificada, el punto de referencia, y aquel que no tiene nombre y está caminando en la sombra, y que nunca está lejos. juegas como con varias cosas. A mí me gustó que empiezas como de una historia pequeña, íntima, porque esa es siento yo que es una estructura muy interesante y te vas ampliando. Es como cuando uno tira en el agua una piedrita y empieza y se hace como toda esa apertura y empieza a contar todo un mundo completo. Iniciamos con la historia de la protagonista, ¿cierto? Que la historia divinamente podría haber terminado
de ella diciendo, oh, esta experiencia de la muerte me ha cambiado toda la existencia y ahora quiero vivir con más fuerza, ¿sí? Y le encontré todo el sentido a la vida después de mi experiencia cercana con la muerte, porque también he visto ese tipo de historias, ¿no? En donde una experiencia cercana a la muerte lo que te hace es como encontrar la belleza de la vida y pues Mi familia. eso, como, ay, vivir es tan maravilloso, solamente necesitaba el susto de estar cerca de la muerte para reconsiderar qué hermosa es la vida, pero no, después de eso dices como, bueno, el personaje sí encontró un sosiego, pero siguió el mundo siendo el mundo. Eso ya como que no había control de eh, modificar mucho la realidad del mundo. Creo que juegas con esa sensación de decir, si bien dentro de la literatura tienes el poder de hacer lo que quieras con el mundo que te rodea es el mundo que te rodea y las posibilidades que te dejas es retratar lo hostil que puede ser. Pero también lo amable, si te fijas, los niños hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Los compañeros hicieron lo que pudieron con lo que tenían. La propia familia hizo lo que pudo con lo que tenían. La adoraban, la protegieron hasta de su peor, hasta de su pasado. Y sin embargo, es parte de eso. O sea, la familia es uno de los mayores tesoros que uno puede tener. Parte de los agradecimientos que están implícitos. Pero como tú dices, no van a entender muchas cosas. Yo creo que ni Y aún leyendo tu así, historia. Puede ser que la lean y no entiendan. posiblemente se topen con el agradecimiento que hay implícito, pero también con ese, entre comillas, van a sentir el reproche del es que no me entendías. Cuando realmente no hay un reproche, simplemente es, como dices, es lo que hay. El mundo no va a cambiar porque yo tengo una epifanía. Yo soy quien cambia. Yo soy quien tiene que decidir qué hacer. Lo que te decía, ves al mundo abrumándote, te sumas a Cruz Roja, te sumas a una organización, lo postergas por hoy porque tienes que ayudar a otra persona, o decides que ya estás estorbando. Pero en ese momento te llega la pregunta. Después de eso, vas a dejar heridas a otros. ¿Vale la pena dejar esas heridas? Esos compromisos pendientes, esos gastos pendientes, todo eso. Llega ese momentito de, estás dejando la cosa, un problema más. No lo quise manejar ahí, no aparece ahí, pero me alegra que sí lo hayas detectado. Espero que por ahí, si hay algún otro lector entre los que escuchan, si hay alguien por ahí que se ande rondando después, se encuentre con eso. Por eso es por lo que decidimos soltarlo. No se te olvide que acabamos de pasar por la pandemia y la muerte nos rodeaba y era una ruleta rusa que teníamos alrededor. Uno de los detonantes que dijo, ok, vamos a escribir esto. De estas viejas anécdotas que compartí con esta persona, de estos viejos regaños que esta persona me hizo en su momento, como sé que no voy a volverlo a ver, probablemente por varias situaciones, como sé que de algo ha de servir, lo escribimos, llega la convocatoria de Alas de Cuervo y tuvieron la paciencia de leerlo, cosa que hay que agradecer primero. Segundo, poder salir entre los finalistas, mis respetos a la Huerta. Me ha tocado ojearlo, me ha tocado oír referencias de él y mis respetos al trabajo que hizo, Y respetos saludos al a resto del JJ equipo. Amazon de una vez. Pero volvemos, el manifiesto fue lo que me dijo aquí. No logré quedar. Como te digo, mis respetos a quien sí lo hizo porque es un trabajo muy interesante y muy arduo el que hizo. Me dan opción de, ok, no quedaste, pero puedes entrar por acá. Y entré por la ventana que me abrieron. Estoy muy agradecida con esa oportunidad. Estoy muy agradecida con lo del manifiesto por lo que hemos dicho en casi todas las presentaciones. Latinoamérica tiene mucho que decir. Sus culturas, con la lingüista que también es científica, las historias que aunque no querramos están ahí, el chico de teatro, con las historias de la casa. Tenemos a la Huerta con
ese policíaco con algo más. Tenemos a un psicópata que termina resolviendo, ayudando a otros sin querer hacerlo y que viene una saga muy buena por ahí. Tenemos mucho. Latinoamérica tiene mucho que ofrecer, pero si no lo ponemos a manos de los demás, ¿cuándo lo harán? Y esa es otra de las cosas que esta persona me dijo. Ok, escribes para mí, ¿y el resto del mundo qué? ¿No crees que le puede servir a alguien más? Esta historia, muy bonito, me la estás contando a mí, pero no fue hecho solo para mí. No estuviste ahí tú sola. Y es lo que me llevó a escribir periodismo cultural, es lo que me llevó a escribir la novela, es lo que me está llevando ahorita a esta otra novela que estoy en proceso. Hay por ahí otra historia que está empezando a hacer ruido aquí, de si quiere convertirse en una colección de cuentos o no. Tengo por aquí un amigo que también ha estado conmigo en esos vagabundeos, que está en periodismo cultural, y es de esas personas que han hecho esa llamada de, oye, no se te olvide que falta esto, justo en el momento que más necesitaba que lo hiciera. Siempre hay alguien más. Pintamos el lado oscuro porque hay gente que no lo quiere ver, pero también está este otro lado. Tenemos las estrellas arriba de nosotros, nunca volteamos a verlas. Tenemos esos paisajes, tenemos esos niños jugando, tenemos a esa gente que colecta dulces para los niños en sus eventos, tenemos ese perro callejero que alguna vez acariciaste, tenemos ese perro que ladró y espantó al ladrón que no entró a tu casa porque alcanzaste a hacer ruido en ese momento. Tenemos mucho, tenemos ese gatito, ese perrito que te encontraste tirado, que sacrificaron, pero aún así sobrevivió uno. Lo que decimos de que hay mucha luz. Hay gente que quiere ser buena y que no sabe serlo. Y hay gente que saca provecho de eso. El señor de la cafetería, no sé si lo recuerdas. Tenemos esa gente, hay que saber verla. Pero también hay que ver a los otros. Y eso es mucho más complicado. Por eso es por lo que me alegra que sí te hayas animado a verlos también y me apena un poco que te haya despertado recuerdos de veces que has visto más de lo que deberíamos. No, yo creo Pero pudo habernos tocado esa estrella. que eso es lo Hay bueno que de ver la la manera. literatura. ¿Eh? Ujú. Que creo que eso es lo bueno de la literatura, que, que te permite conocer todas esas experiencias de otras personas. Y a mí, a lo personal, sí me gustaría que otras personas que también leen tu historia y que estamos atravesados todos por esos mismos sentimientos, encontremos, no sé, sosiego. También leer una historia no se trata de algo muy difícil más que dejarse, no sé, transportar por lo que alguien más te quiere contar y permitirte estar las horas que hagan falta leyendo la historia para que te conecte, para que te cuente cosas y te mantenga en la realidad, al menos el tiempo que dura la historia. Porque como te digo, yo siento que es una historia que está revelada para algunos y para otros no. Otros puede que entiendan o no el mensaje más fuerte que tienes ahí de fondo y que habla de ti, pero quienes también hagan una lectura diferente de esta historia, también pueden encontrar muchas cosas de que enriquecerse. Y a mí en lo personal me alegra porque tú no sabes lo influenciada que he estado con las historias de terror latinoamericana escritas en México. Ahorita estoy creando una antología de cuentos de terror, precisamente porque como toda la energía del espacio de terror mexicano me ha como que he despertado y he dicho, uy, hay tantas posibilidades y hay tanta gente contando cosas tan bellas que te permiten que todo ese revuelto que haya adentro tenga forma, ¿sí? Y que puedas ver en las historias de los otros muchas cosas que te identifican, me ha hecho como movilizarme y decir, este es un espacio en el que quiero estar, es un espacio al que quiero pertenecer y quiero conocer más a estas personas, conocer más de su literatura, ver qué más van a sacar y sacar a la par de ella mis propias historias para que conozcan un poquito también de quién soy yo y de todo el drama que cargo como mujer y como latinoamericana. Entonces ha sido como para mí no sé, me ha pegado mucho y me he sentido muy emocionada de compartir con ustedes y más porque, claro, están en otro lado y la tecnología permite esto. Yo he estado
así como, no, no, ya, no me, ya me quiero tirar de lleno a escribir terror y ha sido precisamente, no por la influencia de externos, porque en realidad no era muy cercana a la escritura de terror clásica, digamos, occidental, europea, ¿sí? Sino que he sentido esa chispita y esa emoción de leer a los latinoamericanos. Pues mira, lánzate. No del puente, por favor. No quiero ser responsable de eso, pero sí de esa ventana, por favor. Sí, esperamos que Colombia nos dé mucho más. Ya nos ha dado muchísimo buenas cosas. Cuna de la fantasía, del realismo fantástico, cuna de muchas historias. No hace maizales, ese maizales. Tantas historias que nos han compartido de por allá. Necesitamos reunir a Latinoamérica, no solo a nivel político, no solo a nivel, nosotros, las víctimas de la sociedad europea. Eso ya pasó. Ya estamos en una época mucho más compleja y debemos unirla. Quiero ese texto, a ver cuándo. El universo me ponga todo lo Ya que me necesito. presumirá la editorial en su momento. Ojalá, estoy Para quienes vibrando. nos leen, que bueno, para quienes nos escuchan, si andan por aquí por el norte, el 11 de este mes, posiblemente estamos hablando de en un ratito. No se crean, estoy pensando más bien en Día de Muertos, sigo traumatizada con que coincidió esta conversación con el mes en el que acaba de pasar toda la celebración. Quiero muchas cosas que me quisieras compartir en su momento. Me acabas de emocionar con eso de leerte, traicionera. Esa emboscada, vas a ver. No, pero sí me siento muy halagada de que hayas logrado encontrar eso que te has encontrado en ese libro. Como te digo, la idea real es agradecerle a la persona que me ayudó en su momento, compartir el por qué me ayudó y cómo me ayudó. Tocó la pandemia, tocó el miedo que muchos teníamos, tocó el tiempo en el que pudimos centrarnos a hacer algunas cosas introspectivas. Tuve la oportunidad de hacer eso. Agradezco a las que me haya permitido que ya esté en el papel, que ya esté por allá. Internet es muy bueno para eso, pero es mucho mejor cuando sientes que estuvo en el papel. Yo todavía soy del siglo pasado, de los que todavía nos gusta esa sensación de con qué arrojarle algo a alguien en su momento y que no sea tecnología. La posibilidad de que en un apagón puedas seguirlo leyendo, la posibilidad de que estés en el campo, puedes seguirlo leyendo, la posibilidad de un apocalipsis si todavía exista por ahí en alguna parte. Estoy muy agradecida con esa oportunidad, estoy muy agradecida con los que he conocido a través de tu espacio. Bueno, te he oído platicar con ellos, estoy agradecida de platicar contigo y pues espero que allá abajo comenten quienes lo han leído, quienes sientan curiosidad, que por ahí te digo, te voy a pasar el enlace de la asociación para quienes quieran echarnos una mano comprándolo o difundiendo, si están en México, si están aquí en el norte, como quieran ustedes, queda a disposición ese espacio de esa organización. Estoy muy nerviosa, muy contenta y ya no sé qué decir, mejor creo que ya nos despedimos. Viviana, muchísimas Estoy gracias. acostumbrada a estar de este lado del escenario. Normalmente yo soy quien escribe la historia, no quien manda, no quien se convierte en el personaje. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad es un gusto para mí conocerte. Yo te había imaginado de otra manera, entonces me sorprendió ver cómo eres y quién eres. Eso es lo bueno de encontrarse con el escritor y ya no quedarse nada más con la idea que uno se ha hecho de uno, de la persona en la cabeza, sino conocerla, saber cómo está. Saber quién es. También agradezco muchísimo a las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. Recuerden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Y hasta una próxima. Pórtense mal, lean mucho.